¿Te has preguntado alguna vez qué pasó realmente con el famoso Dr. Now de Kilos Mortales? Durante años lo hemos visto enfrentándose a pacientes que pesan cientos de kilos, soltando frases que se han convertido en memes y haciendo una pregunta que probablemente ya forma parte de la cultura popular. ¿Cuánto pesas? Pero detrás del hombre del bigote, el estetoscopio dorado y la famosa dieta de las 1200 calorías, hay una historia bastante más impresionante de lo que podría parecer. Porque Dr. Now no empezó siendo una estrella de televisión, ni siquiera empezó dedicándose a la cirugía para perder peso. De hecho, cuando comenzó su carrera, estaba muy lejos de imaginar que algún día millones de personas lo conocerían simplemente como Dr. Now. Y lo más curioso es que a sus más de 80 años, su historia todavía no parece haber terminado. Así que hoy vamos a descubrir quién es realmente Yunan Nousaradan, cómo llegó a Estados Unidos, cómo comenzó su carrera médica, cómo terminó convirtiéndose en el médico de Kilos Mortales y sobre todo, qué ha pasado con él en los últimos años. Empecemos por el principio. Yunan Nousaradan nació el 11 de octubre de 1944 en Teherán, Irán. Desde joven tuvo muy claro que quería dedicarse a la medicina, y hay una curiosidad bastante llamativa sobre esto. Según contó él mismo en una entrevista, cuando era niño ni siquiera imaginaba dedicarse a otra cosa que no fuera convertirse en cirujano, y parece que se lo tomó bastante en serio. En 1970 se graduó en medicina en la Universidad de Teherán, pero si pensabas que después de terminar la carrera se convirtió inmediatamente en el famoso especialista en obesidad que conocemos hoy, nada más lejos de la realidad. Su camino fue bastante más complicado. Nousaradan decidió marcharse a Estados Unidos para continuar su formación médica y allí comenzó a especializarse en cirugía. Pero el gran punto de inflexión de su carrera llegó cuando un cirujano llamado Denton Cooley se cruzó en su camino. Y aquí merece la pena detenerse, porque Cooley no era precisamente un médico cualquiera. Era uno de los grandes nombres de la cirugía cardíaca estadounidense y una auténtica leyenda de la medicina. Durante la formación quirúrgica de Nousaradan, Cooley tuvo la oportunidad de verlo realizar una operación cardíaca y parece que quedó suficientemente impresionado como para invitarlo a continuar su formación en el Texas Heart Institute, en Houston. Aquello ocurrió en 1976 y, sin saberlo, Cooley acababa de ayudar a colocar la primera piedra de lo que décadas después sería la carrera televisiva de Dr. Now. Porque Houston terminaría convirtiéndose en su hogar y allí comenzaría una transformación profesional bastante curiosa. Primero fue cirujano cardiovascular, después cirujano general y finalmente empezó a especializarse cada vez más en cirugía para tratar la obesidad. Es decir, el hombre que hoy conocemos por operar estómagos comenzó su carrera prácticamente al otro lado del espectro quirúrgico. Y aquí aparece otra curiosidad. Nousaradan fue uno de los médicos que adoptaron y desarrollaron técnicas de cirugía laparoscópica en Houston. La laparoscopia permite realizar determinadas operaciones mediante pequeñas incisiones en lugar de abrir grandes zonas del cuerpo. Hoy nos parece algo relativamente normal, pero en aquella época estas técnicas todavía estaban evolucionando. Así que antes de convertirse en el médico de las celebridades de televisión, Dr. Now ya estaba trabajando en técnicas quirúrgicas que estaban cambiando la medicina. Y entonces llegó la obesidad. Durante los años 80 empezó a involucrarse cada vez más en cirugía para perder peso, pero su especialidad tenía algo particularmente complicado. No trataba solamente a personas que querían perder 20 o 30 kilos, trataba algunos de los casos de obesidad más extremos de Estados Unidos, personas que podían pesar 500, 600, 700 kilos o incluso más, y eso hizo que su reputación comenzara a crecer. Pacientes de diferentes partes de Estados Unidos empezaron a viajar hasta Houston para intentar conseguir su ayuda, y lo curioso es que Dr. Now tampoco buscó inicialmente convertirse en una estrella de televisión. La televisión fue detrás de él. Antes de Kilos Mortales, ya había aparecido en documentales sobre personas con obesidad extrema. Uno de los casos más conocidos fue el de Renee Williams, una mujer que llegó a pesar alrededor de 840 libras, es decir, más de 380 kilos. Y entonces llegó el año 2012. TLC estrenó Kilos Mortales.
El programa seguía durante meses la vida de personas con obesidad extrema que intentaban cambiar su situación. Y en el centro de todo estaba Dr. Now. Al principio probablemente nadie podía imaginar hasta qué punto aquel médico se convertiría en una celebridad, pero funcionó. Y vaya que funcionó. Su forma de hablar, su acento, su actitud seria y su manera directa de enfrentarse a los pacientes terminaron convirtiéndolo en uno de los personajes más reconocibles de la televisión. Y entonces apareció el fenómeno. Los memes, las frases, el famoso No Saradan Diet y sobre todo la famosa mirada de Dr. Now cuando un paciente regresaba a consulta y había ganado peso. Porque hay algo que caracteriza al médico. No suele tener demasiada paciencia con las excusas. Si el paciente dice que siguió la dieta pero la báscula demuestra lo contrario, Dr. Now no necesita demasiado tiempo para darse cuenta. Y esa actitud terminó siendo parte fundamental del éxito del programa. Y ahora llegamos a la pregunta que seguramente más interesa. ¿Qué pasó con Dr. Now? ¿Sigue trabajando? ¿Se retiró? ¿Desapareció de la televisión? Pues la respuesta es bastante más interesante. No parece que Dr. Now haya desaparecido. De hecho, en los últimos años ha continuado vinculado a proyectos televisivos relacionados con la pérdida de peso. Y aquí tenemos una novedad especialmente llamativa. Lifetime lanzó una nueva producción llamada Historias de Peso con el Dr. Now. La premisa es bastante parecida a lo que los seguidores del médico ya conocen. 10 personas con obesidad extrema, con un peso combinado superior a 6,000 libras, intentan cambiar sus vidas y someterse a tratamientos de cirugía bariátrica. La propia página oficial de Lifetime continúa presentando a Dr. Now como el protagonista médico de esta nueva serie. Y esto demuestra algo bastante curioso. Después de más de una década en Kilos Mortales, el personaje televisivo de Dr. Now todavía tiene suficiente fuerza como para protagonizar un programa nuevo. Pero hay otro detalle todavía más interesante. Su carrera médica tampoco parece haber terminado. Los registros profesionales consultados actualmente muestran que Younan Nousaradan mantiene una licencia médica activa en Texas, con vencimiento registrado en 2027. Eso no significa necesariamente que esté realizando el mismo volumen de cirugías que cuando era más joven. Y tampoco significa que cada aparición televisiva implique que esté operando pacientes, pero sí desmonta una de las ideas que circulan por internet, que Dr. Now simplemente se retiró y desapareció. No, al menos públicamente, sigue vinculado a la medicina y a proyectos relacionados con la televisión. Y eso es bastante impresionante si tenemos en cuenta su edad. En 2026, Dr. Now tiene 81 años. Pero hay algo que sí ha cambiado. El Dr. Now de los primeros años de Kilos Mortales tenía que construir su reputación delante de las cámaras. El Dr. Now actual ya no necesita hacerlo. Su nombre se ha convertido prácticamente en una marca. Tiene libros, tiene presencia en televisión, tiene millones de espectadores que conocen su trabajo y ahora incluso tiene un nuevo programa. Así que, si alguien te dice que Dr. Now desapareció después de Kilos Mortales, puedes decirle que no exactamente. La serie original llegó hasta su 13ª temporada, emitida en 2025, y el médico ha continuado apareciendo en proyectos relacionados con la televisión. Y mientras algunos médicos de televisión terminan desapareciendo cuando su programa deja de emitirse, Dr. Now parece haber conseguido algo bastante más difícil: convertirse en una figura reconocible incluso fuera de su programa original. Un médico que llegó desde Teherán, que se formó en Estados Unidos, que pasó por la cirugía cardíaca, que terminó especializándose en cirugía bariátrica, que trató algunos de los casos de obesidad más extremos del país, que acabó apareciendo en televisión y que décadas después sigue dando de qué hablar. Así que la próxima vez que veas a Dr. Now sentado frente a un paciente diciéndole «necesitas perder peso», recuerda que detrás de esa frase hay más de 50 años de carrera, y probablemente esa sea la parte más sorprendente de toda su historia, porque Kilos Mortales no creó a Dr. Now. Kilos Mortales simplemente hizo que el mundo lo conociera, y a sus 81 años, todo apunta a que todavía no ha dicho su última palabra. Aunque, conociéndolo, probablemente antes de decirla, va a preguntarnos cuánto hemos pesado esta semana